Damos gracias a Dios nuevamente por esta linda oportunidad que siempre Él nos está dando hasta el día de hoy de poder hablar de su palabra. Le bendecimos a usted a través de la palabra, que es lo que Dios nos da para usted en este momento. Siéntase una persona bendecida porque Dios le busca para darle su palabra. Siempre me ha impresionado que este evangelio no es para el que quiere, no es para el que corre, sino es de Dios quien tiene misericordia. Siéntase amado, siéntase bendecido, siéntase usted una persona seleccionada. ¿Por qué? Porque Dios le ha escogido en este momento para hablarle. No mire al vaso, no mire a un hombre, sino que mejor concéntrese en oír lo que Dios tiene para usted. Permítanos orar en esta oportunidad. Si usted está pasando por una situación de alegría, pues agradezcamos a Dios. Si usted no está pasando por una situación alegre, sino de conflicto, si no está usted turbado, si está usted con luchas, pues tomemos estas necesidades y pongámoslas delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias nuevamente por esta maravillosa oportunidad que nos das, Señor, de hablar de tu palabra. Nunca pensamos que, Señor, terminaríamos nuestra carrera aquí en la tierra hablando de tu palabra. Y gracias porque, Señor, me doy cuenta que no pasé por gusto por esta tierra, sino que vine a cumplir el propósito con el cual tú me has elegido. Bendecimos, Señor, a todos nuestros oyentes, bendecimos a estas personas que están interesadas en ti, pero quiero decirles que más interesados en ustedes está el Señor. Vamos a compartir en esta oportunidad eh, algo muy precioso que está en Mateo capítulo número 9. Y esto, pues, es algo que el Señor Jesús en su caminar, en su ministerio terrenal, platicaba con aquellos hombres que estaban llenos de enseñanza, podríamos decir, divina. Conocían mucho acerca de las cosas religiosas. eh, Aparece el Señor no con un evangelio nuevo, porque realmente el evangelio se los había trasladado a través de los profetas, de los hechos, de los acontecimientos. Ellos mismos estaban esperando el advenimiento del Mesías, y cuando aparece, pues no lo reconocen. El Señor Jesús, ya cuando tiene la edad como para realizar su ministerio, empieza, cuando hablo de ministerio, hablo de servicio, cuando era ya el tiempo de servir al Padre, les empieza a hablar y a explicar acerca de las profecías y el cumplimiento de estas, pero nosotros vemos que ellos no lo entendieron, no lo comprendieron, porque en los pensamientos del hombre hay cosas que muchas veces es diferente a lo que el Señor tiene. Por eso hoy el Evangelio ha sido trastocado. Y hay quienes, y cuando digo ha sido trastocado, déjeme explicarle. Hay quienes, por ejemplo, hablan de un Evangelio única y exclusivamente de prosperidad aquí en la tierra. Y yo pregunto, ¿quién no quiere prosperar aquí en la tierra? Todos lo queremos prosperar. Pero el Evangelio no es expresamente y exclusivamente para eso, sino que el Evangelio es la propuesta por Dios para llevarlo a usted al cielo, de retorno a casa, a través de la palabra bendita del Señor. No es para hacer negocios, ni para que nosotros los hombres hagamos negocios eh, con el dinero que las personas aportan creyendo y fielmente. Por eso quiero tocar en esta oportunidad en Mateo capítulo 9
donde el Señor les habla y les dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres, refiriéndose a los viejos, se revientan y el vino se derrama y los odres se echan a perder porque se reventaron. Sino mire qué lindo que se echa vino se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Aquí el Señor le está hablando a una serie de gente que tenía conocimiento religioso, gente que estaba versada en el asunto, y a ellos les llama odres, y a ellos les llama odres viejos, que son los que se envejecieron con las tradiciones, que se envejecieron con la palabra del Señor, la comprendieron de una manera y no salieron de ahí, sino que el Señor vino y lo mismo que ellos habían recibido se los explica, pero no lo entendieron. Porque este evangelio no se entiende solamente con la razón, tiene que bajar al corazón, tiene que hacer un impacto en la vida del hombre. Quiero decirle que lo único que realmente cambia al hombre se llama Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque no son las adicciones lo que necesitamos cambiar solamente, porque detrás de las adicciones hay cosas tan tremendas que se mueven en el corazón del hombre, que el hombre no necesita ser un adicto, no necesita ser un borracho, no necesita ser un drogadicto, para que esas cosas se muevan adentro de nosotros. Para eso el Señor trajo una propuesta del Evangelio y entonces la propone. ¿Y cuál es la propuesta de este Evangelio? Que al recibir usted este Evangelio, lo hace una nueva persona, una nueva criatura. ¿Y cómo voy a ser yo nuevo con mis costumbres, siendo viejo, siendo esto? Alguien preguntó de la misma manera. Pero yo quiero decirle que lo único que cambia al hombre es Dios. Y Dios ha dejado eh, información, y Dios ha dejado reglas, y Dios ha dejado establecido en su palabra cómo el hombre puede ser distinto, cómo el hombre puede ser diferente, cómo el hombre puede ser agradable. El que es agradable a Dios va a ser agradable para las personas. Entonces el Señor aquí estaba hablando de vino nuevo. ¿Cuál es el vino nuevo? El vino nuevo es el Evangelio. Tal vez usted conoce pastores, conoce ovejas, conoce apóstoles, conoce profetas, conoce evangelistas, conoce maestros, que cuando están en un púlpito y están predicando, uno quisiera ser como ellos, sinceramente. Pero cuando uno les va conociendo y realmente se da cuenta que solamente comparten y predican bonito, uno se decepciona. Pero ese no es el Evangelio, porque el Evangelio es algo tan precioso que hace nuevas a las personas. Está aquí en la Biblia. De tal manera que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, porque he aquí, Dios las hace nuevas todas. Cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando tenemos esta luz tan maravillosa que nos hace ver el camino, queremos ir por las calles, queremos ir a diferentes lugares a decirle a las personas que Cristo cambia, que nosotros no lo encontramos a Él, que Él nos encontró a nosotros y que nos cambió por completo la vida. ¿Cuál es la razón por la cual predicamos nosotros la palabra del Señor? Vive Dios. Y se lo digo sinceramente, yo no quiero convertirlo a usted en un evangélico. No. Yo le pido al Señor que usted sea una persona llena del Espíritu Santo, llena de la presencia de Dios, porque entonces a usted no le va a importar
Si el sistema cambia, si el sistema no cambia, no le va a importar el nombre del presidente, no le va a importar, no va a estar esperando que los hombres nos arreglen la vida. No, el único que puede arreglarnos la vida se llama Jesucristo. Y entonces aquí viene el Señor y le dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo al religioso. Hay gente que todavía se pelea con otras estando en el Evangelio, porque aquel comió chicharrones, porque aquel comió, porque como los judíos, a ellos se les era impuesto en la ley que no comieran animales inmundos. Y uno de los animales inmundos era el cerdo. Eran los animales que tenían pezuña hendida. Y entonces ellos, pero viene Pablo y dice que el Evangelio no es comida, que el Evangelio no es bebida, sino que el Evangelio es paz, es gozo, es justicia por el Espíritu Santo. No consiste en que comamos, no consiste en que bebamos, sino consiste en el poder maravilloso de Dios. Los odres viejos se habían envejecido. Podemos llegar a ser odres viejos nosotros, porque nosotros hablamos y el salmista dijo que las misericordias del Señor son nuevas cada día y cada mañana. Todos los días nosotros estrenamos algo maravilloso. ¿Y qué es lo que estrenamos? Misericordia. Nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Pero esta gente se envejeció, como se ha envejecido mucha gente en el Evangelio, como se ha envejecido mucha gente físicamente. Mire, cuando uno va envejeciendo, le va cambiando el carácter. Ya hasta la risa de los niños, hasta la alegría de los niños, a uno le dice, cállense, ya no aguanto, porque uno va envejeciendo. Y la risa, y las carcajadas, y los brincos, y la bulla que hacen los niños, nos deberíamos de gozar al oírlos, porque se ríe, ya no nos reímos nosotros de la inocencia. Ellos con un papel se ríen. Ellos con una tapita, con algo insignificante, están tan felices jugando, tirando, y nosotros todos enojados. ¿Será que nos estamos convirtiendo en odres viejos? Me niego a aceptar esto, porque el Espíritu de Dios se mueve dentro de nosotros y el Espíritu de Dios, ¿sabe qué hace? Nos da alegría. Alabamos con gozo al Señor. Tal vez las facultades las podemos perder. Ya no aguantamos a caminar tanto, ya no aguantamos a estar parados, pero todavía podemos alabar y glorificar el nombre del Señor, levantar nuestras manos y cantar salmos a su nombre. Aquella generación de hombres, y aquí, ¿a quiénes les está hablando? ¿Al diablo? ¿A los brujos? ¿A los hijos del diablo? No. Aquí el Señor le está hablando a los religiosos, a los de su pueblo en aquel tiempo. Y entonces el Señor viene y tan lindo y les pone un ejemplo y dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Un día fueron nuevos, se envejecieron. ¿Sabe qué nos mete el diablo? Que ya estamos viejos, que ya no podemos servir al Señor. Más le servimos porque los jóvenes ahora piensan en ir a jugar al fútbol. Los jóvenes cristianos se quieren mantener en las salas de cines. Los jóvenes cristianos ahí andan jugando con el celular y hasta en las congregaciones hacen como que tienen la Biblia en el celular y saber qué estarán viendo, ¿verdad? Pero a mí no me molesta porque ellos al final tendrán que dar cuentas al Señor. Y cuando vienen los vientos y cuando vienen las tempestades y cuando vienen los ríos y aquella casa se hace así, ¿dónde están los jóvenes? Por eso hay tanto divorcio hoy dentro de
el cristianismo, que no debería de haber, sino que debería de haber paz, debería de tener gozo. Pero el problema es que lo hemos convertido en algo social. Que no vaya a ser el día de cumpleaños de la nena, porque ese día invita a todos los inconversos que son sus amigos a pegarse una gran aburrida, porque nosotros lo que queremos es celebrar esos 15 años que Dios le ha dado de vida y darle gracias a Él y predicar su palabra y cantar salmos a su nombre. Eso no es compatible con lo del mundo. Eso no es compatible. Y entonces vemos que nadie echa vino nuevo en odres viejos. Un evangelio que venía no distinto. Es que no entendieron el evangelio. Por eso, cuando nosotros miramos el evangelio, permítame que le ponga un ejemplo con David. David, cuando realmente pensó en trasladar el arca del pacto de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a sus pensamientos, y alguien también le ayudó y dijo, pongámosla en una carreta, y yo tengo unos bueyes que los vamos a estrenar igual que la carreta. ¿Es bueno o es malo? Era una buena idea, pero, pero esto no era acepto al Señor, porque Dios había establecido cómo lo iban a conducir a él. Era el arca del pacto, era una cajita. Y tanto lío por una cajita, sí, pero eso representaba la presencia de Dios mismo. Y la Biblia dice, yo voy a honrar al que me honra. Y entonces desde ya tenemos que honrar al Señor. Y David, el Señor lo pusieron en una carretilla bien pintadita, bien bonita en este tiempo sería un carro último modelo. Y ahí la pusieron y el joven que iba a cargo de eso se llamaba Ahío. Y entonces pasó por donde habían piedras, usted sabe que no eran calles asfaltadas como conocemos hoy, pasaron por un hoyo y se tambaleó la carreta y el arca del pacto se iba a caer y ahí metió las manos y ahí murió. Y cuando murió, David se asustó y dijo, dejémosla por aquí, ¿cómo voy a conducir yo el arca del pacto hacia la Jerusalén? Dijo, no. Y entonces la guardaron en un lugar. Y en ese lugar donde la guardaron, la metieron ahí y como a los 2 meses, 3 meses, David mandó mensajeros a buscar, a que preguntaran cómo estaba el arca. Y cuando llegaron con los mensajeros le dijeron, mira, desde que se guardó el arca del pacto ahí, esa familia ha sido bendecida, esa familia ha sido prosperada. Pero cuando decimos bendecido y prosperado, lo puedo desviar yo de sus pensamientos. Y puedo decirle que estaban rebosando de dinero. No, lo primero que hizo Dios fue establecer la paz ahí, el amor, el afecto, la comprensión, el cariño y después la añadidura de sus cosechas, de sus cultivos. Aquellos 3 meses que estuvo el arca del pacto ahí, bendijo la era de aquel hombre. Y entonces David dijo, es tiempo. Y se llevó el arca para Jerusalén como debía de ser, en los hombros de los sacerdotes. Ahí iban los hombres llevando el arca y tocaban cantos y el nombre del Señor era glorificado y hacían sacrificios y mataban reses y mataban ahí a los animales que tenían que ser muertos para glorificar el nombre del Señor, y era toda una fiesta. Y en medio de aquella algarabía empezaron a entonar cantos, aquellos cantos espirituales tan maravillosos que envolvieron a David. Y el corazón de David se alegró y el corazón de David se embebió de aquella alegría que viene de la presencia del Señor. Yo no he podido disfrutar una alegría como la que disfrutó David,
pero sí he podido disfrutar la alegría que da el Señor, que me hace cantar, que me hace danzar, que me hace glorificar el nombre del Señor sin ningún temor, porque en mi corazón hay fiesta para Jesucristo. Pero todo eso, a David lo trataron de loco, lo trataron de demente, lo trataron de irreverente, lo trataron de un hombre que no tenía recato, que no tenía vergüenza. Y así pensaron, pero David dijo, no, yo estoy celebrando al Señor. Pensaban distinto y entonces viene el Señor y ahora les dice a aquella gente que sabía de la palabra, aquella gente que sabía de los 10 mandamientos, aquella gente que sabía de los estatutos, aquella gente que agarraba y ayunaba 3 veces por semana, aquella gente que vigilaba, aquella gente que muchas veces daba el diezmo del comino y del eneldo. Eran unas plantitas, quizás no valían mucho, pero como eran tan religiosos, hacían todo aquello y lo daban por religiosidad. Y no lo daban realmente por una actitud de agradecimiento del corazón, sino porque realmente muchas veces hasta porque los vieran. Y entonces el Señor ahora viene y dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Aquella gente se había envejecido, la religión envejece. Y cuando la religión envejece, el hombre se aburre de los rituales porque los llega a conocer. Ahora vamos a hacer tal cosa, después de esto va esto y después de lo otro va aquello. Y así ya sabe paso por paso qué es lo que va a hacer. Pero el Señor dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Una fiesta nueva cada día en nuestro corazón. Y entonces el Señor dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque al echar este vino en los odres viejos ya no aguantan la fermentación de este vino y se revientan. En cambio, mire, el vino nuevo es para gente nueva. Cuando hablo para gente nueva, estoy hablando para gente que no es religiosa. La gente religiosa muchas veces ve al que tiene gozo y dice cómo grita, cómo llora. Se le secó la fuente a usted. Ya no llora en la presencia de Dios. Su fuente está seca. Cuando yo ya no llore en la presencia del Señor, porque mis lágrimas son una ofrenda para el Señor. Son porque cada vez que hablo de la palabra de Dios, me recuerda la vida que yo llevaba y he aprendido de Dios a ser un hombre agradecido con Él. Y le doy gracias por todo este tiempo que Dios me ha dado para hablar de su palabra. Perdóneme, no soy un teólogo, no soy un maestro, no tengo ningún título que me acredite, pero sí puedo decirle que Cristo salva, que Cristo sana y que tiene poder y que es maravilloso. Y que cuando el Señor, mire, yo no me he querido agarrar de la mano del Señor, porque si yo me agarro me suelto, pero Él me ha tomado con su mano. Y desde que me ha tomado de su mano el Señor o con su mano, he tenido problemas, he tenido luchas, vientos, tempestades, cosas fuertes, pero Dios no me ha soltado. Y hasta este día puedo decirle que Cristo vive y puedo decirle que tiene poder. Porque no le hablo, porque no haya pasado situaciones difíciles, no haya pasado enfermedades, no haya pasado situaciones de quebrantamientos, las he pasado.
pero tomado de la mano del Señor, y tal vez vuelo como vuela un barrilete, mire que vuela cuando hay viento, pero no ha podido soltarme de la mano del Señor, y yo espero que Dios nunca me suelte. Y entonces esta gente, Dios viene, Jesús viene y les habla de los odres. Los odres eran los recipientes donde se echaba el vino. Eran de, Normalmente estos odres eran de cuero, de animalitos. Pero especialmente, oiga, hablemos de un animalito que la Biblia menciona, que es la oveja. Y entonces, cuando a la oveja seguramente le decían o pensaban que iba a ser odre, y ellos sabían, y si hubieran sabido que iban a ser muertos para ser un odre, tenían que matar al animalito. Porque Cristo representa también a una oveja. Y Cristo es el odre de Dios. Pero para ser el odre de Dios, tuvo que morir en la cruz del Calvario. Y cuando Él estaba a punto de ser sacrificado o darse para el sacrificio, sintió temor. He sentido temores en mi vida, como usted ha sentido temores en su vida. Si no, este no fuera el Evangelio, porque el Evangelio no es de superhombres, sino es de hombres temerosos de Dios. Y mi Señor Jesús fue a un jardín, el jardín del Getsemaní, y quiso ir solo. Porque cuando usted tiene necesidad, cuando usted está pasando por situaciones difíciles, mejor aíslese. El hombre da una opinión, da otra opinión, pero usted lo que necesita es tener una relación íntima con el Señor y poder decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi respuesta? ¿De dónde vendrá mi solución? Mi socorro, mi respuesta, mi solución viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y el Señor, como un ser humano, se estaba quebrantando en el Getsemaní, humano y divino. Pero se llenó de la fortaleza que da Dios y dijo, Padre, si esta copa, si este proceso no ha de pasar de mí, Señor, que no pase. Pero yo no quiero que se haga mi voluntad, no quiero que se haga lo que yo quiero, valga la redundancia del término, sino, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Para qué es el Evangelio? Para que usted, para que yo, para que nosotros hagamos la voluntad del Señor. No la voluntad del hombre que dice, tráiganme esto y Dios los va a bendecir. No, la voluntad del Señor. Porque es bueno dar. Porque el que da al Señor, mire, el que da al pobre, a Dios da. Porque Dios tiene respuesta. Entonces el Señor viene y habla de los odres viejos. Aquella generación se había envejecido. De tal manera que cuando aparece el Señor, lo tiene que dejar establecido en Juan, donde dice, a lo suyo vino. Y los suyos, ¿qué hicieron? En vez de alegrarse, en vez de haber una algarabía, en vez de haber una fiesta, lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces el Señor se volteó a un grupo de gente que no era para ellos el Evangelio, a un grupo de miserables, a un grupo de necesitados, a un grupo que no sabíamos qué era hacerle una fiesta al Señor. Y todo aquel que le recibió, le dio la potestad, le dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. ¿Y quiénes son estos? Los que creen en su nombre. Damos gracias a Dios en esta oportunidad
tan hermosa que nos ha dado el Señor el permiso de poder compartir con usted. Queremos terminar orando y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, por todas estas personas que nos están escuchando y que han compartido con nosotros este momento. Sígueles bendiciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.